Aunque para muchos puede ser incierto, en Costa Rica existen barrios capitalinos en donde los vecinos no se conocen. En la UNED se desarrolló un estudio que busca determinar la convivencia a nivel urbano en dos ciudades de San José. El proyecto Convivencia Urbana se basa en la interacción de los pobladores de Barrio Cristo Rey y Barrio Escalante. Como puntos clave en el estudio se tomó en cuenta las prácticas cotidianas y las representaciones sociales que tienen sobre el uso del espacio público, el uso del tiempo, la vecindad y la participación entre los habitantes de los dos barrios. En este capítulo de Umbrales, Ani Umaña entrevistó a Julio Solís y Paulo Coto, investigadores del CICDE de la UNED y responsables de este interesante proyecto de convivencia urbana. Acompáñenos y dése cuenta de la percepción que tienen los costarricenses capitalinos de la ciudad de San José. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. Hoy hablaremos sobre el tema la convivencia en San José. Para eso hemos invitado a nuestro compañero investigador Julio Solís. Bienvenido, Julio, y gracias por acompañarnos. Bueno, es un gusto. Un tema muy interesante, convivencia en San José. ¿Cómo surge este proyecto y qué importancia puede tener? Bueno, la idea de crear este proyecto de investigación fue hacer un estudio intercultural de la vida cotidiana en los espacios urbanos. Nos interesó estudiar dos barrios del casco central de San José, cercanos a no más de 2 kilómetros de la Catedral o del Parque Central, Barrio Cristo Rey y Barrio Escalante. ¿Qué es lo que nosotros queremos con este proyecto? Recuperar lo que son las vivencias, las representaciones y lo que perciben los habitantes del espacio. Sobre esto fue que nosotros diseñamos un proyecto que trataba de recuperar esa vida que se da en estos barrios que tienen una vida que podríamos decir bastante dinámica, aunque se habla del despoblamiento de la ciudad, podríamos decir que los barrios representan lo que es la conformación de la ciudad en general, del casco central, típicamente el norte, rico, su herencia liberal, de lo que es Amón, Aranjuez, Escalante, que se va moviendo hacia adentro, los Yoses, y Cristo Rey, la típica zona del sur, ya digamos condiciones populares, Barrio Kit, como se llamaba, Cristo Rey, Barrio Cuba, Los Ángeles, La Carit, Sagrada Familia, que conforman algunas zonas importantes de la vida de la ciudad, dos distritos centrales en lo que es el espacio urbano. Son barrios completamente diferentes. ¿Cuáles son las condiciones, las prácticas cotidianas que se dan en cada uno de ellos? Nosotros tratamos de comparar los dos barrios siendo, como usted nos señala, dos barrios muy diferentes. Entonces en esto, por ejemplo, lo que son las prácticas, lo que es el tránsito, el uso de los espacios de ocio, lo que es podríamos decir, la participación, los tipos de conflicto, la confianza que hay entre los vecinos, la vecindad, también el uso del tiempo, se miden podríamos decir algunas dimensiones del tiempo, de cómo las personas se apropian del espacio, en lo que es el trabajo doméstico, lo que es el trabajo remunerado, y sobre ello nosotros construimos un modelo para entender lo que es la convivencia, que son varias dimensiones. Un modelo que se construye ustedes y la comunidad, o las comunidades. Nosotros lo construimos a partir de entrevistas cualitativas y fuimos afinando esas 4 dimensiones, que son el uso del tiempo, el uso y apropiación del espacio, la vecindad y la participación. A partir de esas entrevistas afinamos lo que fueron preguntas para un cuestionario, una investigación de corte más
estadística, y sobre eso ya tenemos resultados claves que nos dan, digamos, la conformación de los barrios, que eso es importante, la conformación de los barrios en el espacio urbano. Veamos ahora una cápsula donde Sabrina Vargas, quien es miembro de la Asociación de Vecinos de Barrio Escalante, nos cuenta sobre la convivencia y organización de este lugar. La Asociación de Barrio Escalante surge como una iniciativa de un grupo de vecinos a raíz de situaciones de seguridad. Primero nos agrupamos para llevar el curso de comunidad libre, de comunidad segura. Sin embargo, fue surgiendo a través de esa iniciativa de hacernos ya más serios, más responsables, buscar cédula jurídica, asociar a los vecinos, comunicar levemente lo que estábamos logrando, y fue en agosto del 2007 que nos comenzamos a integrar distintos vecinos para formar la junta directiva. Entonces ya como grupo de vecinos, empresarios principalmente, vecinos que residíamos aquí, vimos que queríamos actuar, ejecutar obras. Entonces fue cuando en el 2009-2010 aproximadamente nos asociamos con Luis Diego Barahona, que es un arquitecto urbanista, y propusimos que hiciéramos un proyecto de renovación del barrio, tomando en consideración pequeños cambios estructurales para generar mayor convivencia entre la parte residencial y la parte comercial, que a pesar que en este momento nada más es como el 50%, tenemos división del 50%, la parte residencial se ha visto maniatada, se ha visto afectada muy indirectamente con la llegada de tantas oficinas, de universidades, de restaurantes, de tráfico, de carros, de parqueo, de bulla, y hemos tratado entonces en los últimos 3 años de consolidar esa imagen, tanto comercial como residencial, para traer paz, traer convivencia, traer tolerancia, porque es poco a poco que se van dando los cambios. En 42 cuadras que tiene el barrio tenemos aproximadamente 1000 estructuras, de las cuales el 50% sigue siendo residencial y el 50% comercial. Tenemos las residenciales, son un perfil de señor mayor de tercera edad que ha vivido en el barrio durante toda su vida. Sin embargo, recientemente han venido a vivir gente muy joven, entre 20 y 30 años, nuevos profesionales que están con muchas ganas de trabajar en el barrio. ¿Qué figura representa la estatua ubicada en el Parque Francia, en Barrio Escalante? Opción A, hija del embajador de Francia. Opción B, hija de Rafael Ángel Calderón Guardia. Opción C, hija de la Revolución Francesa, la República. Al regresar, la respuesta. ¿Qué figura representa la estatua ubicada en el Parque Francia, en Barrio Escalante? El Parque o Jardín de Francia en Barrio Escalante, San José, está dedicado desde el 14 de julio de 1964 al pueblo de ese país. La escultura representa a la República, hija de la Revolución Francesa. Respuesta correcta, opción C. A continuación, veremos y escucharemos a Edgar Mesén Sánchez, quien nos describe cómo era el barrio Cristo Rey y de qué forma convivían los vecinos entre los años 1945 y 1950. Soy vecino del barrio Cristo Rey. Este barrio en sus comienzos era un barrio de tipo rural, con calles empedradas, caballos, vacas en las casas, cabras, completamente rural. Era el estilo de vida de este barrio en los años 45, los años 50 más o menos. La parte social y de relación de vecinos en Cristo Rey era de ayuda mutua, de cooperación,
gente pobre, pero muy estudiosa y de buenas relaciones familiares. El barrio con los años ha evolucionado, ha cambiado verdaderamente demasiado. La gente es menos comunicativa, ya no tiene muy buena relación las familias. La seguridad ha cambiado, bueno, hay evolución en el barrio, creo que a veces negativa, pero sigue siendo un lugar tranquilo para vivir en estos momentos, en estos barrios. El barrio tiene lugares emblemáticos como era Canal 7. Salieron del barrio muchos futbolistas famosos, médicos, abogados, escritores que han salido de este barrio, pintores, escultores. Hay gente que ha destacado en el ámbito artístico y cultural de Costa Rica. En el barrio ha habido un proceso de transformación de lo rural al urbano. Antes había más población, la población disminuyó con el hecho de que la gente estudió y se fue yendo del barrio. Ahora hay una tendencia a volver al barrio. Gente que se fue está volviendo de nuevo al barrio, ha visto cambios y quieren repoblar el barrio de nuevo. En este segmento, Pablo Coto, coinvestigador en esta investigación, nos ampliará un poco más este tema. Pablo, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Ani. Uno tiene juicios, uno tiene creencias, formadas ya de lo que es la convivencia en San José. Pero ustedes como investigadores, ¿cómo es la convivencia en San José? Okay, perfecto. Bueno, tal vez una de las dimensiones que nosotros trabajamos para poder tratar de indagar, de conocer cómo se convive en San José, fue tratar de definir qué es o qué se entiende por vida cotidiana, ¿verdad? La convivencia supone de una u otra forma una forma de relación en la ciudad que obedece a ritmos, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, quizás dirigir la discusión o el conocimiento sobre la convivencia urbana en relación a lo que es vida cotidiana. Vida cotidiana tiene que ser entendido como estas actividades de reproducción que sostenemos diariamente las personas para sostener la vida individual particular de las personas, pero que también en esa reproducción de la vida personal e individual de las personas también se reproduce el mundo social, ¿verdad? Evidentemente esto tiene relación con diversos mundos en los que estamos insertos cotidianamente, como es el mundo del trabajo, el mundo de la vida doméstica, o el mundo, por ejemplo, del trajín de las compras, del pago de los recibos, etcétera, ¿verdad? En las mismas actividades de ocio. Estos son elementos que de una u otra forma constituyen las actividades que van generando, que van realizando las personas en su diario vivir, ¿verdad? Entonces, si hablar de convivencia, tiene que referirse generalmente a este aspecto importante de la relacionalidad de las personas en la ciudad. Evidentemente hay ritmos o hay vidas cotidianas distintas en los diferentes espacios urbanos que constituyen la ciudad de San José. En nuestro caso nos interesaron dos elementos propiamente, dos espacios urbanos barriales que, bueno, como lo había adelantado a Julio en otra parte, en este mismo programa, es el tema de que trabajamos Barrio Escalante y Barrio Cristo Rey, siendo ambos de una u otra forma barrios que tienen posicionamientos socioeconómicos distantes o disímiles, ¿verdad? Diferentes, con brechas económicas que los distinguen, ¿verdad? Unos de clases tal vez de personas que están conformadas por profesionales de clases altas y otro está conformado por personas obreras, trabajadoras, que no tienen tal vez un acento en educación profesional, ¿verdad? Podría decirse. Veamos una cápsula donde el arquitecto Sebastián Orozco nos explica un poco sobre la distribución y el uso, las transformaciones que se dan en los barrios. Bueno, quizás la pregunta es más compleja de lo que parece. La existencia de los barrios fundamentalmente diferencia una ciudad de otra por cuanto facilita la creación de arraigo. El arraigo es una sensación de pertenencia y de apropiación, sobre todo de los espacios que son públicos, de los espacios abiertos, de los espacios compartidos dentro de una ciudad, que implica básicamente que los habitantes creen una identificación intangible con los lugares. En ese sentido, entonces, las ciudades como territorios o como paisajes humanamente modificados o antrópicos, como se suelen llamar, necesita de arraigo para que la relación entre sus habitantes y el espacio que habitan sea bidireccional y sea positiva. Por lo general, los suelos urbanos y los centros de las ciudades
suelen ser las partes que más se cotizan y cuya plusvalía se levanta más rápidamente. Los centros de las ciudades, tradicionalmente e históricamente, siempre fueron las partes más apetecidas y las partes más buscadas para irse a vivir. Entonces, lo primero que hay que tener en mente es que cuando una ciudad se empieza a quedar vacía y a quedar desierta, hay un problema estructural de fondo en el funcionamiento de esa ciudad, tanto a nivel social como a nivel económico. O sea, hay problemas de base que están propiciando que la gente se vaya a otros lugares y deje desiertos los centros. Así entonces, existen quizás dos tipos básicos de estrategias de repoblamiento. Uno que ataca directamente la experiencia cotidiana de los habitantes urbanos, que tiene que ver con el sentido primero estético de la ciudad, cuán agradable es, cuán limpia, cuán fácil de recorrer y de desplazarme a través de ella, cuán accesible es tanto el desplazamiento como los servicios, y otro que es más estructural, que va con esas raíces de la desocupación o del despoblamiento. Y esas son estrategias de competitividad urbana. Tienen que ver con creación de fuentes de empleo, con aseguramiento de un sistema de vialidad eficiente, de un sistema de transporte público integrado y planificado, y son por lo general de orden regional. Tienen que ver con una escala que supera la ciudad y que más bien relaciona centros urbanos unos con otros. En el caso del Gran Área Metropolitana, cuando nos referimos a una escala regional, hablamos del GAM, del Gran Área Metropolitana. Mientras que cuando vemos el otro tipo de estrategias, hablamos de una escala urbana, de una escala más pequeña, que es la que el habitante cotidiano reconoce como su entorno. ¿Cómo se llamaba el barrio Cristo Rey antes de los años 60? Opción A, Barrio Los Ángeles. Opción B, Barrio Kid. Opción C, Barrio Turnón. Al regresar, la respuesta. ¿Cómo se llamaba el barrio Cristo Rey antes de los años 60? La primera década del siglo XX marca el inicio de los nuevos barrios del sur. El actual barrio Cristo Rey surge de los lotes adquiridos por John M. Kidd y se convirtió a partir de 1910 en un vecindario de casas humildes que compartían un mismo techo y eran separadas únicamente por una pared. Respuesta correcta, opción B. En la siguiente cápsula, Mónica Parra Brenes habla sobre la creación, propósito y logros de la Asociación de Desarrollo de Vecinos de Barrio Cristo Rey. La Asociación de Desarrollo de Barrio Cristo Rey es una asociación que ha existido por más de 40 años, un grupo de vecinos, ¿verdad?, que tiene el interés de reunirse, de hacer algo bueno por el barrio Cristo Rey. El barrio Cristo Rey siempre se conformó por familias numerosas, ¿verdad?, que tenían relación entre sus miembros como vecinos. Mucha de la gente que conformó el barrio en sus inicios ha migrado. Y tenemos también, ¿verdad?, la incursión de gente nueva, de otras barriadas y de otros países. Entonces esto ha venido a delimitar que las personas en realidad no tienen tantísima relación. Cada uno está en su casa y Dios en la de todos, dicen, ¿verdad? Bueno, la parte económica ha variado también, ¿verdad? Si hacemos un recuento de cómo era la economía en la mayoría de los barrios, y la excepción no somos nosotros, teníamos las pulperías, ¿verdad? Y ahora las pulperías han dejado de existir casi en su mayoría. Hay incursión de orientales como en la mayoría de las barriadas. La Asociación Obras del Espíritu Santo, que está anexa a la iglesia, ha traído una nueva conformación económica, ¿verdad? Tiene varias actividades que son de este tipo. Hay mayor comercio, entonces eso también hace que los lugares vayan perdiendo esa cotidianidad de que los chiquillos puedan salir a jugar, por ejemplo, a la calle,
¿verdad? Hacerse una mejenga en la calle, ya la mayoría de las calles no lo podemos hacer porque están transitadas o por buses o porque Cristo Rey es el límite del casco metropolitano y o suben o bajan las vías principales de norte a sur o de sur a norte, ¿verdad? Entonces hemos perdido también esa parte. Pablo, ¿qué nos puedes contar sobre la lucha y los movimientos sociales en estos dos barrios? Sí, perfecto, eso es una pregunta muy interesante porque nos lleva de una u otra forma a retrotraernos a la historia de ambos barrios. Empecemos por Cristo Rey, que creo es el que tiene mayor riqueza política. Cristo Rey es un barrio que se funda en 1900, bueno, tiene su cristalización como acontecimiento con la fundación de la Estación del Pacífico y eso hace que se cristalice el barrio como espacio urbano, ¿verdad? En 1931 se funda el partido, el Bloque Obrero Campesino, que después va a conformar posiblemente el Partido Comunista Costarricense, ¿cierto? Hay un ligamen muy cercano con la fundación del Partido Comunista Costarricense con la historia del barrio Cristo Rey. Aparte, Cristo Rey ha sido un barrio que históricamente ha sido abandonado por la institucionalidad pública estatal del país. Entonces, muchos de los servicios públicos como alumbrado público, aceras, cañerías, escuelas, han sido de una u otra forma éxitos y conquistas políticas de la misma organización comunitaria de Barrio Cristo Rey. Esos son elementos políticos que son necesarios destacar y que es necesario recuperar de la historia de los barrios y que también conforman de una u otra forma esa memoria olvidada que tiene San José, ¿verdad? Y que muchas veces los costarricenses y los mismos josefinos olvidamos, ¿verdad? Ese contexto histórico que está en la fundación y en la producción histórica del tejido urbano de los barrios. Por otro lado, Barrio Escalante posiblemente no tenga una expresión tan clara política, pero sin embargo es rico entender el momento en que surge Barrio Escalante, que es en la época de los 40, en la década de los 40, conflictiva década de los 40, que culmina con el proceso de la Guerra Civil del 48, donde, por ejemplo, la fragmentación de las propiedades que después fueron adquiridas fueron muchas compradas con dinero del propio expresidente don Rafael Ángel Calderón Guardia, ¿verdad? Inclusive ahora tenemos lo que fue la casa de él, estuvo ahí en Barrio Escalante, tanto así que ahora tenemos un museo, que es el Museo Calderón Guardia, que es un lugar emblemático, simbólico de Barrio Escalante, ¿verdad? Entonces, entender que los barrios tienen una historia política y entender tal vez que los barrios del sur tienen un componente político obrero muy claro, ¿verdad? Que es una memoria que yo siento que es necesario subrayar y destacar que la ciudad de San José como proyecto de ciudadanía, de derecho a la ciudad, debería empezar a rescatar esa memoria histórica política que tienen los barrios, en especial en este caso Cristo Rey, que lo tiene como muy claro, muy identificado, ¿verdad? Podemos decir entonces, Pablo, que la importancia de este proyecto está en el rescate histórico. Ok, perfecto. El componente histórico surge en el momento en que empezamos a realizar la investigación, ¿cierto? Nos damos cuenta, y también es una premisa, digamos, desde ciencias sociales, de que para entender el presente necesitamos entender lo que pasa en el pasado, y la constitución de los barrios es básica para entender su conformación. Por ejemplo, Cristo Rey, que desde su fundación fue compuesta por campesinos, por obreros, por zapateros, por personas empobrecidas de otros barrios y campesinos. Barrio Escalante, que se funda en los 40 como un símbolo de lo que es un barrio de élite clase alta en el país, ubicado en la parte elitista del país, ¿verdad? Claramente, Parque España, Barrio Amón, etcétera, toda esta zona de una alta riqueza arquitectónica que también de una u otra forma delimita una forma de lo que es la estética propia del barrio y los espacios barriales, ¿verdad? Y evidentemente la conformación de las personas, de los pobladores de Barrio Escalante son doctores o profesionales como en la actualidad. Entonces el pasado de una u otra forma nos alumbra lo que es el presente, ¿verdad? No lo determina, pero sí nos alumbra el entendimiento. Y es entonces a partir de este recorrido que hacemos en el acercamiento a los barrios, en el trabajo de campo, nos damos en cuenta de la necesidad de entender la historia y de lo que además nos dice la historia de los barrios en función también de la historia del país, de la historia política del país. Muchísimas gracias, Pablo, porque creo que este tipo de proyectos son muy importantes que los desarrolle la universidad. Claro. Me parece que ustedes han hecho un gran trabajo y los felicito. Muchas gracias. Ana. Gracias por acompañarnos. A ustedes, por el y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.